Bienvenidos a esta breve historia del arte occidental. Mi nombre es Javier Rodríguez Canales, soy artista e historiador del arte, y en esta ocasión vamos a hablar del arte vanguardista. Hemos denominado vanguardista a la etapa comprendida entre 1789 y 1989, porque se trató de un periodo de cambios acelerados, que tuvo por objetivo la creación del hombre nuevo, utilizando la razón, la planificación social y el desarrollo científico. En el fondo, fue la aplicación de la Ilustración que se inició con la Revolución Francesa y terminó con la caída del Muro de Berlín. A nivel político, nuestra historia empieza con la independencia norteamericana en 1776. Resulta que a dicho país llegaron colonos ingleses y puritanos, que desplazaron sin problemas a los indígenas, y cuando empezaron a instaurar el modelo liberal, no tuvieron la oposición de la nobleza o el clero. Por esta razón es que años después se dijo que Estados Unidos era la expresión más perfecta del Estado moderno. El ejemplo norteamericano contribuyó a que los burgueses franceses destituyan a la monarquía, terminando todo ello en la famosa Revolución de 1789. Luego de la lucha entre diversas facciones revolucionarias, donde hubo un sinfín de decapitados, hizo su aparición en la escena política un joven nacido en Córcega, llamado Napoleón Bonaparte, quien estaba dotado de una inteligencia prodigiosa y una ambición sin límites. Ascendió en el ejército y se hizo del poder, llegando a imponerse a sí mismo el título de emperador, conquistando buena parte de Europa. Pero su ambición lo llevó a enfrentarse a Rusia, lo que significó el inicio de una serie de derrotas que terminaron con su destierro definitivo en la isla de Santa Elena, donde falleció. Napoleón fue relevante por dos razones: por sus conquistas que pusieron de cabeza el mapa del viejo continente y la creación del Código Civil Napoleónico, que le dio forma jurídica a la mayoría de los estados modernos. Derrotado Napoleón, se realiza el Congreso de Viena, donde las otras potencias hacen alianzas para evitar una nueva revolución y restaurar el antiguo régimen. Pero ello no pudo detener las ideas liberales que se expandieron por todas partes, ocasionando las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Estas revoluciones trajeron las repúblicas modernas y las monarquías constitucionales. Inglaterra dominó los mares y extendió sus dominios coloniales hasta la India. Francia implementó colonias en el norte de África, América Central y algunas zonas de Asia, mientras que Austria y Rusia se quedaron concentrados en sus focos de influencia. En resumen, en el siglo XIX, Inglaterra fue el líder comercial e industrial, mientras que Francia quedó como el líder cultural indiscutible. Los estilos culturales dominantes en el siglo XIX nacieron de la Ilustración. Estos fueron el neoclásico y el romanticismo. El primero acentuó la racionalidad del arte griego e intentó actualizarlo a las circunstancias actuales, pero cultivando el género histórico, o mejor dicho, historicista. Entre sus principales representantes tenemos a Jacques-Louis David, nacido en 1748 y fallecido en 1825. Este artista representó escenas de la historia como la muerte de Sócrates, el rapto de las Sabinas, pero también
supo tener mucho olfato político y sumarse a la causa revolucionaria y también a Napoleón. Por ejemplo, acá vemos la muerte de Marat. Y esta obra, Napoleón cruzando los Alpes, que evidentemente es una obra elogiosa, ya que sabemos por la historia que Napoleón cruzó en una mula, no en un corcel de esas características. Otro pintor que se obsesionó con el mundo oriental conquistado por los franceses fue Dominique Ingres, que vivió entre 1780 y 1867, con unas obras de una gran perfección formal, con una pincelada muy bien cuidada. Sin embargo, el neoclásico decae con el imperio napoleónico, pero también porque hay una reacción al racionalismo que contiene. Por ello surge el romanticismo, un movimiento que exaltó los sentimientos individuales, la grandeza de la naturaleza y las costumbres nacionales. Entre ellos destacamos a Delacroix, que vivió entre 1798 y 1863 con su famosa La libertad guiando al pueblo. Obviamente se ve la gran diferencia con el neoclásico por la libertad de la pincelada, el movimiento de las obras y la exaltación de la emoción sobre la planificación racional del cuadro. También tenemos a Agricole, con la balsa de Medusa, de 1819. Agricole fue muy astuto porque recogió un acontecimiento real, esto es, hubo un accidente donde unos militares quedaron a la deriva, unos militares franceses, y fallecieron de hambre y solamente sobrevivieron unos pocos. Entonces, de hecho, era un cuadro que iba a ser mediático. Pero además este cuadro recoge todo el sentimiento francés, mejor dicho, el sentimiento romántico de la tragedia humana frente a una naturaleza que es hermosa pero amenazante al mismo tiempo. Un ícono del arte romántico es Caspar Friedrich, que vivió entre 1774 y 1840. Este autor sobre todo representa el ideal de lo sublime, ¿no? Lo sublime que está en la naturaleza y que excede al ser humano. El hombre como ser individual que se pone frente a la naturaleza y la contempla. La misma idea también la vemos en esta obra, Hombres contemplando la luna. De hecho, el romanticismo va a tener una fuerte raigambre con respecto a la patria, la historia y el suelo, contribuyendo de esta manera a la construcción de las nacionalidades. En esta obra, Abadía en el Robledal, de 1809, el artista alemán nos muestra la confluencia del pasado histórico, la naturaleza y el misterio. Temas típicos en la estética romántica. En el ámbito musical, ¿no? El principal representante del romanticismo fue Beethoven. Estos estilos comenzaron a entrar en crisis cuando el academicismo se impuso a través de los salones de París, generando un arte alejado de la vida de la gente, que empezaba a experimentar otro gran cambio cultural, la revolución industrial. Hay que precisar que el academicismo es la receta que se daba en las academias y que estaba muy bien dirigida por el Estado, y que el academicismo escogió como estilos el neoclásico y el estilo romántico. A partir del siglo XVIII, Inglaterra implementó la revolución agrícola
alternando el cultivo de plantas para regenerar la tierra. Esto mejoró la alimentación y por lo tanto la población creció. Luego creó las primeras industrias, las máquinas de coser, la máquina a vapor y el ferrocarril. En pocos años, Inglaterra conectó todas sus ciudades y de la noche a la mañana, las ciudades empezaron a concentrar mucha gente que se dedicaba al comercio y al trabajo industrial. Así nació la clase obrera. La máquina redujo los empleos y también hubo una explotación que motivaron una serie de luchas por los derechos civiles y laborales. La vida urbana ya no estaba para pensar en griegos y en emperadores, sino en temas de la vida cotidiana y a experimentar con los nuevos descubrimientos visuales. Así nació el impresionismo, que surgió con un grupo en oposición a los grandes salones de París, estos salones academicistas, cuyo primer representante, o sea, el primer representante de este movimiento impresionista, fue Monet, que vivió entre 1840 y 1926 con su cuadro Impresión Sol Naciente, que le dio nombre al movimiento. Seurat también aportó con su obra haciendo puntillismo, ¿no? Esta técnica de con puntos de colores más o menos simples ir generando una nueva sensación visual. O Renoir, que vivió entre 1841 y 1919, que pintó la vida urbana de la clase media. También tenemos a Degas, que vivió entre 1834 y 1917, pintando el trabajo en las ciudades, ¿no? Con este cuadro Oficina de la lonja del algodón en Nueva Orleans, o el mundo de la danza, ¿no? Este famoso cuadro La clase de ballet. Entre los impresionistas y los postimpresionistas hay que mencionar a los que serían los padres del arte del siglo XX, que son tres. El primero es Cézanne, que vivió entre 1848 y 1903. Perdón, entre 1839 y 1906. El estilo de Cézanne, esta manera de percibir la realidad en espacios de color, es lo que va a suscitar o lo que va a inspirar el cubismo. También tenemos a Gauguin, que vivió entre 1848 y 1903, que se exilió en el mundo salvaje, ¿no? de la Polinesia francesa, huyendo de la civilización occidental y buscando este mundo mágico donde la realidad, el mito y la fantasía se mezclan. Acá vemos una de sus obras más famosas: de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Por estas razones, Gauguin va a ser considerado como el precursor del surrealismo, este arte que toma como fundamento o como punto de inspiración el mundo de los sueños, el mundo de lo inconsciente, el mundo de lo mágico. Y el otro artista, padre o precursor del arte del siglo XX, sería Van Gogh, que vivió entre 1853 y 1890, que sería considerado como precursor del expresionismo. Esto es el arte que se centra en los sentimientos explosivos del artista. Van Gogh fue un pintor genial. Se sabe que sufrió algunas
algunas dolencias psíquicas y, eh, y gracias a una pasión por la pintura, logró elaborar maravillosas obras que hasta ahora nos sorprenden. El siglo XX significó el fin de los imperios europeos y la lucha entre dos concepciones nacidas de la Ilustración, el comunismo y el capitalismo. Por ello, no es casualidad que en los primeros años de este siglo sucedan la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el predominio estadounidense y la Revolución Mexicana. La debacle del Imperio Austrohúngaro, la Gran Guerra, el existencialismo, el arte Dada y otras manifestaciones contraculturales originaron los movimientos de vanguardias. Entonces vamos a ver que el siglo XX va a estar marcado por un mundo bipolar, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde está los Estados Unidos con la Estatua de la Libertad, símbolo del proyecto del sueño americano, basado en la individualidad y el trabajo y la empresa, y, y la famosa escultura El obrero y la coljosiana, ¿no? Que representa al proletario del mundo industrial, que es el obrero, y el campesino, que juntos trabajan la tierra y trabajan en las ciudades y construyen el ideal comunista ruso. El movimiento de vanguardias. El movimiento de vanguardias de alguna manera fue liderado por el cubismo de Picasso, que vivió entre 1881 y 1973, con esta que sería una de las obras más emblemáticas del siglo XX, el Guernica, una obra que denuncia el bombardeo por parte de los nazis a una ciudad que estaba ocupada por republicanos comunistas. Como verán, el tema fascismo, comunismo y capitalismo va a estar presente o va a ser el contexto en el cual se desarrolla este arte. Entonces, en el cubismo tenemos la presencia de Picasso. En el surrealismo es indudable que está Dalí, ¿no? Dalí que vivió entre 1904 y 1989 y se sumó al movimiento surrealista, hurgando en el subconsciente y en el inconsciente las imágenes que van a inspirar buena parte de su obra. La obra de Dalí estuvo muy vinculada al psicoanálisis de Freud. Y también hay que mencionar el fauvismo de Henri Matisse, ¿no? Que vivió entre 1869 y 1954 y que fue un desarrollo del expresionismo buscando e investigando en la fuerza del color y del mundo primitivo. Algunos años después, como ya hemos dicho, la Segunda Guerra Mundial tuvo como resultado la famosa Guerra Fría, un orden caracterizado por la lucha geopolítica entre Rusia y los Estados Unidos. A lo largo de 4 décadas, los dos bloques se desangraron en una guerra de conspiraciones, donde uno promovía gobiernos aliados y el otro impulsaba revoluciones. Mientras el bloque soviético se inclinó al realismo social, como vemos en esta obra, que enaltece la gesta revolucionaria, ¿no? Esta obra de Grekov, ¿no? Y también, mientras este bloque ruso se inclinó hacia este realismo social, que lo vemos en este cuadro y también en este otro cuadro de Brodsky, ¿no? El trabajador de Dnieprostoy, de 1922. También este arte se inclinó hacia la abstracción geométrica, ¿no? Donde tenemos a Malevich, uno de sus representantes, y que de alguna manera
representaba o coincidía o estaba en armonía con el racionalismo comunista que buscaba diseñar una nación en el futuro. Algo de eso también vemos en esta obra de Diego de Rivera. Sabemos que Diego de Rivera estuvo muy vinculado al mundo comunista, ¿no? Esta obra llamada El hombre controlador del universo, donde vemos a un hombre que con la ciencia no es capaz de ordenar este mundo, ya no con la fe, ya no con la filosofía, sino con la ciencia. Y está acompañado en el lado derecho, por Lenin y muchos líderes marxistas, el pueblo que está en lucha, y al otro lado están los fascistas y los ricos y los ejércitos, ¿no? Dando a entender esta lucha bipolar que se estaba dando en ese momento. Eso fue lo que sucedía en el bloque ruso. Por otro lado, Estados Unidos atrajo el talento europeo, se aprovechó que la guerra generó una gran migración y atrajo este talento y logró que Nueva York se convierta, ¿no?, en la nueva capital del arte mundial. Por ello montó una estrategia donde promovió a los expresionistas abstractos. El expresionismo abstracto sería el símbolo de la libertad creativa, de ya no tanto la racionalidad, ¿no?, sino más bien de la libertad, de lo surreal, ¿no?, del mundo individual exacerbado. Entre estos artistas tenemos a Jackson Pollock, que vivió entre 1912 y 1956. Y también a Mark Rothko, un judeo ruso o un pintor de ascendencia judeo-rusa que desarrolló una obra abstracta muy sublime y muy inspirada en el pensamiento de Nietzsche. Rothko vivió entre 1903 y 1970. Es una triste coincidencia que varios de los expresionistas abstractos murieron en circunstancias trágicas o terminaron suicidándose, ¿no? Posiblemente algunos sostienen que sintieron la manipulación por parte del Estado o de un proyecto cultural y que no respetaban la libertad de sus obras. Bueno, resulta que con el crecimiento del del consumismo norteamericano, nació el pop art, que desplaza a los expresionistas abstractos con una propuesta más digerible por el público urbano. Los íconos del pop son Andy Warhol, que vivió entre 1928 y 1987, Roy Lichtenstein, que vivió entre 1923 y 1997. El primero produjo imágenes en serie, mientras que el segundo trabajó con la estética del cómic. La década de los 80 significó el auge del liberalismo económico y del eje conservador, representado por los gobiernos de Reagan y Margaret Thatcher. Por otro lado, el comunismo ruso empezó a mostrar sus grietas, las cuales se hicieron más evidentes con el accidente nuclear de Chernobyl y la caída del muro de Berlín en 1989. Estos acontecimientos simbolizaron el fin de la modernidad ilustrada y el inicio de la posmodernidad, que tendrá como fruto el arte o nuestro arte contemporáneo. Con esta breve síntesis espero haberte introducido en lo que sería el arte entre 1789 y 1989, o sea, 200 años, que es lo que algunos estiman que viene durando la modernidad. Y espero que sirva también para poder introducirnos en el arte de la posmodernidad, que es lo que marca nuestra época actual. Me despido con un fuerte abrazo, deseándote lo mejor y te espero en la próxima edición de la breve historia del arte occidental.